Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Jesús, Nacho, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, vamos a hablar de África, que para eso nos juntamos nosotros y Andrea, que nos falta hoy, y ya vendrá Bueno, otro pues sí. día. Y bueno, ahora nos vamos a tener que poner en plan serio porque vamos a hablar de Burkina Faso, sobre la masacre, las noticias que están saliendo sobre lo que está sucediendo allí. Y bueno, Jesús, empezamos por ti. Pues nada, yo creo que tenemos otra vez, porque esto ya lo vivimos en Mali. En caso de Mali hubo una investigación de Naciones Unidas sobre una masacre que llevó a que el gobierno de Mali animara a irse a la fuerza de Naciones Unidas, y esa fue una de las razones por las que se fue, el encontronazo entre el gobierno y Naciones Unidas a partir de un informe sobre una masacre. Y tenemos un caso muy parecido, pero en este caso es una organización internacional, Human Rights Watch, que acaba de sacar un informe sobre algo que ha sucedido hace relativamente poco, este año, en febrero de 2024, un par de operaciones militares de las fuerzas de Burkina Faso en el noroeste del país, muy cerca de la frontera de Mali, en dos localidades donde dicen que han tenido oportunidad de entrevistar a los supervivientes, entrevistar a trabajadores de ONG o trabajadores de alguna organización internacional, porque hablan de testigos internacionales o testigos cercanos, gente cercana, que tienen material, fotos y vídeos, y que en este caso culpan directamente a las Fuerzas Armadas. Entonces, a mí me parece muy sintomático porque digo lo que esto ya lo vimos en Mali, y es la sensación de estamos viendo un proceso en el Sahel donde están llegando al poder hombres fuertes, en Mali, en Burkina Faso, en Níger, bajo la premisa la democracia, el sistema democrático, este sistema que en el fondo no deja de ser una imposición occidental, porque es todo un juego y un teatro en el que hay unos candidatos y no sé qué que van cambiando, pero nosotros aquí en África esto no nos está solucionando el problema. Tenemos el yihadismo, tenemos fuerzas insurgentes y aquí hace falta un hombre fuerte que controle las palancas del poder, que ponga lo que haga que poner encima de la mesa y encima le plante cara, uno, a los occidentales que han estado aquí aplicando el neocolonialismo de explotar nuestros recursos y pagarnos dos duros. Dos, nos aliamos con los rusos, que ellos sí que están dispuestos a ayudarnos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque mientras los occidentales vienen aquí imponiendo los cursos de perspectiva de género en nuestras Fuerzas Armadas, de respecto a los derechos humanos, nos piden o nos aplican la condicionalidad de la ayuda, dicen, oiga, vamos a hacer un informe cada cierto tiempo viendo si ustedes están aplicando las medidas que les estamos exigiendo para seguir dándoles ayuda. Los rusos no, los rusos llegan y te venden armamento y no te preguntan para qué lo quieres. Y además desembarcan siempre con una táctica, que es ofrecerle protección al hombre fuerte de turno, diciendo, mira, yo no te voy a entrenar solo al ejército para luchar contra las guerrillas, yo te voy a entrenar la guardia presidencial, porque tu principal preocupación es que venga otro coronel, otro general, otro comandante, otro capitán, que quiera también tomar las riendas del poder. Y eso lo han vendido pues como algo positivo. Es decir, tenemos por fin a gobiernos fuertes que le están plantando cara al trasnochado y viejo neocolonialismo de Occidente. Además, se está aliando con Rusia, que es una potencia emergente, es una potencia que es amiga de Irán, que es amiga de Venezuela y que está en la vanguardia de los pueblos soberanos que se enfrentan al malvado capitalismo. Y todo esto es porque hay una amenaza yihadista que realmente es seria y que está sumiendo en muerte y miseria a esas poblaciones. Pues bien, eso que supuestamente es la piedra angular sobre lo que se construye todo, el hombre fuerte que controla las palancas del poder y que está luchando contra el yihadismo, no como estos europeos acomplejaditos que nos vienen con sus charlitas de perspectiva de género, pues eso, esto que supuestamente era lo que daba sentido a todas estas dictaduras, no lo están consiguiendo. Primero porque uno mira la evolución, se encuentra con que ya Mali, que es un país menos poblado que Nigeria, tiene muchísima más violencia, es decir, uno ve ya la violencia per cápita y de repente se encuentra con que Burkina Faso está ascendiendo y sube el número de muertos, el número de incidentes a un nivel desproporcionado, que si lo mirásemos por millón de habitantes, estaríamos realmente alarmados, porque Nigeria sí que era un país que tenía enorme población, extensión, problemas muy diversos, múltiples grupos, y ahora mismo resulta que el verdadero meollo de la violencia en el Sahel occidental lo tenemos en esa triple frontera Mali, Níger, Burkina Faso, con Burkina Faso adelantando en violencia, en destrucción, en muerte a Níger, que es un país mucho más grande. Si uno lo mira, son enormes, Mali, Níger, y luego aquí Burkina Faso, los chiquititos. Y si además, más allá de los mapas empieza uno a mirar la población y pone los puntitos por millón de habitantes o por
500.000 habitantes, te vas a dar cuenta de que realmente Burkina Faso es un fenómeno. Pues bueno, pues eso, Ibrahim Traoré, que estaba, además me acuerdo cuando fue a Moscú, ¿se acuerdan? Que ahí, muy amigo de Putin, Mm. y además le decían, por fin, un líder africano que retoma la antorcha de la lucha anticolonial de la vieja Guerra Fría, Tomás Sankara, y que puso, pues, que era el joven, aguerrido, porque va siempre de camuflaje con unos mitones tácticos de estos de tacticulo, me refiero, como si fuese a disparar un arma en cualquier momento. Pues ese presidente resulta que sus Fuerzas Armadas acaban de decir, vamos a ver que se confirme fehacientemente, pero estamos en la senda de que, bueno, claro, el gobierno se ha dicho que es que allí esas poblaciones, es lo que siempre sucede en las contrainsurgencias. Tú llegas a un pueblo donde la gente pues te mira detrás del resquicio de la puerta, no termina nunca de contarte la verdad. Por ahí, claro, ven pasar a los guerrilleros, ven pasar a los ejércitos, se ven obligados a colaborar con el que pasa y siempre hay esa sensación de que la población en el fondo es cómplice con la guerrilla, aunque sea a veces por puro miedo. Eh, y entonces, pues, los soldados culpabilizan pues que a lo mejor la información que salió o sea, de aquel pueblo salió una información que permitió una emboscada, que en ese pueblo se escondieron guerrilleros y los habitantes, pues no, pensemos en una villa miseria de la periferia de Burkina Faso. Gente que no tiene nada y que si se aparecen unos tipos en un todoterreno con armas, ¿qué van a hacer? Les van a permitir que se habitúen en el pozo de agua y si acaso, pues les venderán una cabra o dejarán que la saquen sin que puedan hacer nada. O sea, son víctimas propiciatorias. Y entonces, pues el ejército les culpa de ser cómplices de la guerrilla y hemos tenido una masacre, como tenemos muchas veces en las luchas contra insurgencia, donde hay un enemigo que no tiene cara y el ejército termina masacrando porque esto lo vimos en Vietnam, lo vimos en Irak, ¿cierto? Lo hemos visto en muchas veces, ¿no? La frustración de un ejército que está persiguiendo a un enemigo invisible, porque es una de las definiciones de la lucha de guerrillas, que se dispersa entre el pueblo y que es un enemigo invisible que no, que cuando el ejército desembarca con sus helicópteros desaparece y entonces la frustración y la violencia se vuelca contra la población civil. Entonces yo lo que veo es que lo que prometían, es decir, vamos así decirlo, la opción Bukele, es decir, el hombre fuerte que viene a solucionar los problemas, pues ni siquiera la premisa básica, porque podríamos discutir los límites morales, éticos, si merece la pena o no, si se han ganado o perdido las poblaciones del Sahel, pero es que ni siquiera tenemos resultados encima de la mesa. Es que encima para colmo, no es que me estoy poniendo ahora absolutamente amoral y cínico, pero digo yo, es que si lo más básico que era los africanos del Sahel Occidental han perdido el juego democrático y los derechos y las libertades, y estamos viendo cada vez más, como el otro, hace poco en Mali también, que había una medida por la que se suspendía la actividad política, y yo vi aquí en Europa gente justificándolo, diciendo, bueno, pero nosotros no podemos juzgar, están ellos en un proceso de liberación, pues bueno, pues mira, ahí tienen, y ya me he extendido demasiado, pero les digo que me da la sensación de que este fenómeno encapsula todo lo que estamos viendo, el sacrificio de libertades y democracia a cambio de un hombre fuerte que viene a solucionar problemas y es que ni siquiera los están solucionando. Y por supuesto, la premisa de entrada de poderes externos que, en fin, que esto no es casualidad de que sea el aliado estratégico Rusia, porque ya sabemos cómo actúan las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania, en Siria, en Chechenia. Es decir, no es un error, no es una casualidad, no es que digas, uy, sorprendido me hallo de que un aliado estratégico como Rusia desembarque en países en conflicto y el resultado sea que haya masacres de la población y no veamos que ese aliado estratégico diga, oiga, creo que habría que hacer las cosas de otra manera. Entonces eso yo creo que ha sido bueno, y por supuesto del juego ya veremos que tenemos muchas más novedades en África Occidental, hemos visto que el Chad, que era un país que era también el último país después de Níger al que se ha aferrado Occidente, ya en el Chad, en el Sahel central, como diciendo, bueno, pues si nos tenemos que ir de Mali, nos tenemos que ir de Burkina Faso, está pendiente ahora ya de que se vayan de Níger, si también echan a las occidentales de Chad, pues nos encontraremos un territorio que va a ser pues, un bloque en el centro del mapa de África y que vamos a ver qué pasa. Y bueno, creo que he hablado. No, coincido. Siempre venimos insistiendo que
no son conflictos aislados, sino que hay una línea de ruptura, una línea tectónica que produce estos terremotos políticos que divide en un occidente que propone democracia con respeto de derechos humanos y mercado como salida versus gobiernos autócratas sin el corset de los derechos humanos y con economías concentradas en el hombre fuerte y su séquito. Básicamente esa es la línea de ruptura y esto es lo que estás describiendo vos, Jesús. Esa misma línea se está produciendo en todo el Sahel. Y hay que marcar también la presencia de Wagner, porque Rusia, en tanto principal representante activo, no hablemos de China porque pareciera que ahora está revisando situación, pero porque tampoco envía tropas. Pero Rusia, vamos a aclarar, Rusia llega a estos lugares con Wagner y Wagner es el que enseña estos métodos, los sistematiza y los cubre de una pátina ideológica que se justifica hacia adentro como lucha de liberación y hacia afuera como consecuencia lógica de los errores de Occidente. Entonces esto es como un paquete que se vende todo entero. En el caso de Burkina Faso, sabemos que está Wagner, sabemos que hace unos días desembarcaron 100 miembros de Wagner en Mali o en Níger. A ver, ahora me entró la duda, pues no, en Níger, del African Corps, así se llama el nuevo, ya no es Wagner, es el African Corps. Sabemos que ya están en los 3 países en el triángulo golpista, por llamarlo de alguna manera, instalados. Están en la República Centroafricana. Tuvieron contacto con los grupos insurgentes de Chad. Eso también lo sabemos. Sabemos que hicieron campañas de difusión en toda la África francoparlante. En Senegal acaba de ganar un candidato que propone una confrontación con Occidente, pero en particular con Francia. Sabemos que en Níger se ordenó la salida de las tropas, de las 2 bases norteamericanas. Si mezclamos todos estos hechos y la presencia de Wagner, que además la sumamos en Gemelti, en Sudán, y las fuerzas de acción rápida, y es un poco lo que vos decías, hay como una franja que recorre todo el Sahel, que incluye Etiopía, un país integrado al BRICS, aliado y que vota siempre con el eje autócrata, está cortando la ruta, esto es importantísimo, está cortando toda la ruta de mercancías, no solamente de petróleo y gas que necesita Europa, está cortando el paso. Entonces esta movida estratégica no es solamente una cuestión de freno al fundamentalismo o lo oro que puede haber en la zona, es una movida estratégica que puede afectar muchísimo a Europa. Y cierro con un dato. Cuando se muere Prigozhin, Wagner era el representante de Rusia en África, en el Sahel. En ese momento toma el mando Janusz Sebrukov. Es el que toma el mando de ese grupo y les dice a los de Wagner, Prigozhin hizo un aterrizaje de emergencia con todo el resto, ya no pueden dar órdenes porque las ouijas están prohibidas, entonces firman con nosotros o te depolonio o desempleo. La realidad es que el GRU, el Servicio Exterior de Rusia, hay un señor llamado, lo tengo que leer porque si no lo puedo pronunciar, que se llama, es el jefe de la unidad 29155, Averianov. Este es el mismo hombre que hace, que hace las operaciones con las bombas sónicas en las embajadas, el mismo es el que se hizo cargo de Wagner. Y en septiembre del 2023, después de la muerte de Prigozhin, y los dos hicieron una gira por África. Y estuvieron con los jefes de Mali, de Burkina Faso, estuvieron en Libia, estuvieron en la República Centroafricana. Y a partir de ese momento es que comienza el redespliegue de Wagner convertido en African Corps. Entonces hay un plan que se monta en la idea de el descontento con Occidente para explotarlo políticamente en elecciones o en golpes. Y Rusia está tomando el mando
en gran parte de la zona central africana. Entonces, no es que estamos reportando solamente una masacre, estamos reportando un hecho geopolítico de fondo que está un poco oscurecido por la situación en Ucrania o en Israel o en Taiwán, pero que no deja de ser importante porque recordemos, África, al igual que América Latina, son las zonas de provisión de materias primas de mayor acceso y de mayor potencial. Entonces, esta lucha va a ser de fondo y debiera darse mucha más atención a lo que ocurre en el Sahel, y deberían leer más la cuenta de Osin Sahel, de Jesús, que se ocupa diariamente. Que precisamente has mencionado la reorganización de Libia y el último artículo que publicamos tiene que ver con la llegada de material militar, porque parece que en la parte oriental de Libia lo que ha habido es un desembarco de material militar ruso para que el personal que era de empresas privadas pase en África, es decir, para África subsahariana. Aquí, como ha comentado Nacho, es que estamos viendo una reorganización del despliegue africano. Por eso se crea la marca Africa Corps o el cuerpo Afrikanisky Corpus, es lo que se le viene en ruso. Es que la gracia es que hay una cosa que yo siempre me quedo perplejo, es que como en los medios españoles leen tanto en inglés y toman tanto del inglés, todo el mundo habla del African Corps y digo yo, ¿por qué estamos llamándolo en inglés a una organización que es rusa que opera en la África francófona? Pero bueno, y yo me fui Perdón, en mi caso particular es porque me gusta emparentar el avance nazi en África con el avance ruso en África. Sí, en España sí que estamos acostumbrados a oír hablar del Africa Corps, que es en alemán, pero es que lo estamos diciendo repetidamente African Corps en inglés, sacado de Reuters y la Associated Press, y yo siempre me quedo como... porque es igual que cuando los periodistas hablan de la Israeli Defense Forces, y yo, IEDF, digo, pero lo dices en hebreo o lo dices en español, porque lo llamamos en inglés. No sé, cosas que yo tengo además la gracia y el problema, y esto es lo que me pasa, que yo pongo un titular en Osin Sahel y si puse el otro día Afrikanisky Corpus, dije, es que primero que es un SEO fatal, es fatal para Google porque nadie lo está buscando. La persona en España que tenga una inquietud, España o el hispanohablante, que tenga una inquietud va a decir, ¿dónde opera el African Corps ruso? ¿Qué pasa con eso? Va a poner esa pregunta y mi artículo lo va a perder. Bueno, rebobinando, que lo que tenemos es uno que al viceministro de Defensa, a uno de los viceministros de Defensa que se encarga de coordinar esto, haciendo un paraguas en el que están varias empresas y en el que están intentando que Wagner no sea la protagonista. Porque, bueno, la lección aprendida es no podemos poner todo el esfuerzo en África en manos de una sola empresa. Y vamos a ver cuáles son las nuevas. Dos, estamos viendo que en el caso de Libia parece que lo que hay es un relevo. Es decir, aquí esto va a ser un despliegue militar del ejército y vamos a mandar más al sur, más allá del Sahara, a las empresas. Hemos visto el desembarco, bueno, en Mali ya sabíamos que estábamos porque no había ningún problema. Luego vimos en Burkina Faso, que además lo hicieron con bombo y platillo, o sea, empezaron a circular las fotos de los aviones descargando. Y en tercer lugar tuvimos al corresponsal de noticias ruso haciendo un reportaje. Aquí estábamos en Níger, estamos aquí cerca de la frontera con Libia. O sea, el tipo, hemos pasado de tener que estar buscando a ver si dónde aparecían las fotos, porque yo, por ejemplo, para Osin Sahel quería fotos de los rusos en Mali y era muy complicado. Y hasta que no empezó la ofensiva hacia el norte, cuando se fue de allí los cascos azules de MINUSMA, no había manera de ver un ruso en Mali. Es que yo, si a mí me dice Jesús, que oye, ponme una foto de cabecera en tu artículo, poníamos al general, o sea, al coronel Goita, y poníamos no sé, poníamos militares malienses, pero no había. O sea, en República Centroafricana sí se dejaban ver, una cosa curiosa. Pues de repente, no solamente entran en el puerto de Tobruk, desembarcan, estamos viendo hace poco también en canales rusos que se mostraron abiertamente en el sur de Libia, lo hemos visto un corresponsal ruso en Níger, y estamos viendo como que ya no se trata de una operación encubierta, discreta, que están operando en la sombra y que, bueno, hay noticias de que hay personal ruso aquí y allá. Lo que estamos viendo ya es que en sus canales de Telegram, o sea, en todo este ecosistema que gira en torno a Wagner y ¿cómo diríamos? Al submundo de contratistas, patriotas, milicias, aficionados a los temas militares, donde se comparten estas cosas, empezamos a ver con una
muchísima más visibilidad de Wagner. De Wagner Sí. y del personal ruso, porque a veces, claro, un tipo de piel blanca con un pasamontañas y un parche con la bandera de Rusia, pues a priori tampoco sabes si es un Spetsnaz que está entrenando a la Guardia Presidencial. Tampoco, sí, a veces. Yo creo que eso ha sido una de las razones también el grupo Wagner se convirtió en el sinónimo de presencia rusa. Ujú. Y entonces ahora mismo por eso tuvieron que crear una marca, hacer un rebranding. Vamos a hacer instalar en la imaginación de la gente que cuando hay presencia rusa en África no es una empresa militar privada, es el cuerpo africano o el African Corps, el Afrikanisky Corpus. Y yo creo que va por ahí. Entonces, que tenemos no solamente una presencia militar, no solo tenemos intereses económicos, porque además una de las cosas que vamos a ver la próxima semana en Osin Sahel son las presiones que hay sobre una empresa que en Argentina les tiene que sonar mucho, Barrick Gold, que estaba Ujú. explotando minas me acuerdo, me acuerdo un reportaje de Jorge Lanata sobre la Ujú. contaminación de los acuíferos y el retroceso de un Sí. glaciar en los Andes. Pues esa empresa canadiense está presente en Mali y gestiona, perdón, no controla, gestiona, o sea, obtuvo la concesión de la zona minera más importante del país y ha estado explotando esa mina. En un acuerdo en el que ellos son propietarios del 70% y el 30% es propiedad del Estado. Montan sociedad minera eh, para las dos minas. Y, En Intajaca, ¿no? ¿Es eso? perdón, ¿Eso es en Intajaca, en la zona de Intajaca? ¿O es no, la... o- eso fue una mina artesanal desembarcaron los rusos y desalojaron Culquiro? a ¿En la de Culquiro es? sí, Porque, exacto, esa es. porque justamente esto un poco lo que vos decís, Wagner o sus sucesores, y ahora vamos a explicar por qué, porque vos decís intereses económicos. Lo primero que hace cuando llegan las tropas de Wagner a Mali, se fueron a la mina de Intajaca, una beta que es importante, pero que no estaba en disputas con el ISIS. Es decir, sí, vamos a combatir al ISIS, pero combatamos donde hay oro para que valga la pena. Después está la de Kulkiro, que es la que vos nombrás. Además, recordemos que en República Centroafricana son los que controlan la situación en las minas de oro de la República De Centroafricana diamantes. y de diamantes. Que la de Kulkiro, aparte, estaba controlada por básicamente se dedicaban mucho los ilegales, estos que se van por su cuenta y explotan las minas. Lo que hicieron fue poner orden los de Wagner y decir, ahora esto lo controlamos nosotros. En Sudán, este líder rebelde está apoyado por Wagner. Entonces, ese oro, y ahora introduzco una cuestión estratégica más, cuando se filtraron los documentos que demostraban que Irán había instalado una fábrica de drones en Rusia, los Shahed, uno de los documentos decía que el oro, que se había pagado en oro, y si uno seguía el rastro de ese oro, era oro africano. Es decir, Rusia está usando este avance en África para controlar un oro y crear una fuente alternativa por fuera de las sanciones para poder pagar importaciones que no puede hacer por otras medidas o por dinero que no puede sacar de su economía o no lo puede hacer circular. Entonces, también la presencia de Rusia, yendo a las minas de oro, Mali, Níger, no sé si en Burkina Faso hay, eso no lo puedo investigar todavía, pero República Centroafricana y Sudán, te marcan que también hay un interés concreto que tiene que ver con el esfuerzo de guerra, porque con ese oro también, con ese oro africano, se está pagando parte de lo que Rusia necesita contrabandear desde Occidente o desde la periferia, y eso es dinero líquido. El oro reemplaza los dólares que hoy no tiene Rusia. Quería también introducir esto. Vos decías Vaya, interés. mira, ese detalle no lo sabía, así que como yo siempre digo, yo vengo a la tertulia a hablar, pero también a aprender. Es que una de las cosas que entonces te estás repasando, teníamos el desembarco estratégico de relaciones diplomáticas en las que se convierte en valedor de ¿Mm? los hombres fuertes, tenemos todo el aparato, por supuesto, mediático y de influencia, que hay una cosa, y es que Prigozhin era dueño de lo que era la agencia de investigación Eso. de Internet, la famosa granja de ¿Mm? trolls, y cuando desembarcan, en el primer país africano en el que aparecen en los de Wagner fue en Sudán, y a al-Bashir, al viejo dictador, le ofrecen, dice, mira, yo tengo dos sectores de los que yo me muevo, dos negocios, tengo uno de seguridad
y tengo otro de manipulación de redes sociales. Exacto. Que no le sirvió de nada porque vino una revolución y tumbó al viejo dictador, pero al final todo cambió para que todo siguiese igual, porque al fin y al cabo fue de poner al dictador, pero el aparato del Estado quedó en manos de los generales. Al fin y al cabo, es decir, hubo un reparto ahí de cargos en los que lo único que vimos fue que corrió el escalafón. No fue. Hubo una revuelta social importante, me acuerdo, activistas africanos diciendo que los sudaneses marcan el camino, pero en realidad el sistema quedó muy bien atado, entre otras cosas porque hay una economía estatalizada donde me acuerdo que una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención de Sudán es que tenían un complejo militar industrial público como el de Egipto o Pakistán. Es decir, que los generales eran dueños de un montón de fábricas de armas y ahí había demasiado dinero que repartir como para que viniese una revolución social, quitase a los generales y crease una democracia. Entonces, ahí quiero apoyar lo que vos decís. Hay que tener en cuenta esto que vos decís de que Wagner es soldados y toma de cerebro, toman por asalto los cerebros de las zonas. Yo encontré 2 operaciones para bajar literalmente miles, pero miles de cuentas que operaban en la zona del Sahel y que iban creando la idea de que Occidente es malo y que Rusia vendría a ser el gran salvador. Y de alguna manera este grupo especialista en operaciones de inteligencia mediática, que es el mismo que operó en Estados Unidos, el mismo que opera en América Latina, el mismo que opera en Europa, no es solamente un problema de África. Wagner opera en todo el mundo con ese sistema y ahora sus sucesores. Un poco como que avisa qué es lo que desea Rusia. Si venía operando muy fuerte, por ejemplo, en Senegal, y algo tuvo que ver con el triunfo del candidato prorruso o antioccidente, y sabés que está operando en Costa de Marfil, sabés que opera en Chad, sabés que está operando en Mozambique muy fuerte, y de alguna manera es como adivinar hacia dónde va Rusia. Por eso me parece que está bueno interrumpir esto, porque si Meta te está bajando miles de cuentas, es porque algo está sucediendo. Y aparte, y cierro con esto, no es solamente que las bajó porque descubrió un comportamiento orgánico. Había publicidad, había demasiado dinero puesto, y cuando siguieron el rastro del dinero, eran cuentas de Moscú. Así que no es una suposición. Yo es que me acuerdo, uno de los colaboradores de Osin Sahel, Francisco Matías Bueno, Fran, me acuerdo el día que me llegó y me dice: Jesús, estoy encontrando una cosa rara que para mí no tiene ningún sentido. Estoy encontrando en Facebook muchas páginas, grupos en francés, o sea, dirigidos al África francófona, que son furibundamente prorrusos y antioccidentales. En un momento que no teníamos ni idea que los rusos querían introducirse en África, y tú decías, ¿qué hace un grupo prorruso en el África subsahariana? No tenía sentido porque era como, no sé, encontrar un grupo que fuese, o páginas que fuesen deliberadamente pro-alemanas, que tú dirías, ¿por qué ahora los en África Occidental les ha dado todos por ser muy fans de la canciller Merkel? O sea, era como que no tenía sentido, claro. Luego ya vimos el desembarco de Wagner y de repente todo cobró sentido. Y eso fue una de las cosas además que yo me acuerdo que le dije, digo, tienes que escribir, si lo hubieses escrito, ¿qué es lo que pasa? De cuando encuentras y tienes una idea brillante, pero no haces el artículo, no lo publicas, tampoco existía Osin Sahel, no existía. Y bueno, y armar una investigación sobre eso lo hubiese consumido mucho tiempo, pero fue siempre la sensación de, además que yo lo recuerdo, la perplejidad de qué hace un senegalés, qué hace un maliense siendo prorruso, es decir, como en el ámbito internacional, ¿por qué se han unido con Rusia? Bueno, claro, eso tuvo consecuencias. Entonces teníamos esa pata, entonces teníamos la pata diplomática, geoestratégica, teníamos la pata militar, teníamos la pata ideológica, y hay una cosa también que tiene que ver con que vale muy bien que los rusos han desembarcado, pero ahora mismo están haciendo cuentas y esto tiene que empezar a producir beneficios. Y por esto ya no solamente es que controlen el oro, sino que alguien se nota que alguien en Moscú ha dicho, oye, muy bien, hemos regalado, que hubo un momento que además era una de las cosas que ellos les permitía decir, mira, y en esto no les faltaba algo de razón, cuando Europa entra en Mali y monta la misión de entrenamiento EUTM, European Union Training Mission, Mali, me acuerdo que pues sí, se les entrenó, pero ¿qué se les regaló a ellos? Pues sí, algunos todoterrenos, material ligero y demás. Me acuerdo, hay un libro de un militar español que estuvo allí dando clase y hablaba del material de segunda mano o viejo que tenía. No, teníamos, decía, teníamos unos morteros yugoslavos de 60 milímetros y menos mal que habían unos eslovenos por allí que dijeron, no, pero si esto, el manual soy yo capaz de traducírtelo al inglés. Entonces del inglés al francés y demás. Bueno. De repente llegan los rusos y
aparecen con helicópteros de combate, helicópteros de transporte y asalto. Sí, además, Aparecieron los... además Jesús, hay que decir, vos en Ucrania necesitas un T-90 para estar a la altura, pero en África un T-62 recuperado de los depósitos, vos Sí, enviás 20 y haces la diferencia. convertirse ese país en una potencia militar. Entonces, sí, Ujú. con material aparte para enfrentarse a las guerrillas, no hacía falta tampoco regalarles ningún sistema avanzado, pero claro, y entonces le aparecieron con los Sukhoi 25, aviones de ataque a tierra, Claro. los entrenadores L-39, que en aquel momento yo personalmente pensé, un L-39 es un avión de fabricación checo, bueno, checoslovaca en su momento, porque estos son restos de la vieja Guerra Fría, o comprados los 90 a lo sumo. Y es un avión que, al ser un reactor, digo, pues yo creo que hasta la autonomía no es tanta. O sea, tú lo pones Ujú. en Gao o lo pones en Timbuktu, y con lo enorme que es un país que es, más del doble de España, trazas ahí con un círculo y dices tú, yo creo que esto no tiene la autonomía suficiente para estar horas y horas dando vueltas sobre un campo de batalla, sino que esto le permite a los rusos decirle, mirad, os he regalado aviones de combate, os los he vendido a precio de amigo. Aviones de segunda mano, reactores que no tienen una gran capacidad de combate, pero, oye, a los rusos les permitía vender la imagen de, mirad, estamos contribuyendo a la defensa de Mali hasta las últimas consecuencias, no somos como esos tacaños europeos, aquí os estamos poniendo algo que además a los ejércitos y a los Ujú. militares, y me acuerdo que en las redes sociales lo veía, ¿no? Los africanos orgullosos de, mirad, nos están regalando, nos están vendiendo material que nos permita a nosotros, bueno, porque tú sabes que haces un desfile militar y aparece un avión de combate sobrevolando en la avenida y parece como que madre mía, qué potencia. Bueno, pues al final Sí, cuánta eso hay que pagarlo. debilidad. O sea, eso Y hay, hemos tenido años de regalar material, de venderlo a precio de amigo, y ahora la cuestión en Rusia, que alguien ha hecho cuentas, ¿y esto cómo se paga? sí, Eh, ahí te voy a hacer eso, otra observación. El tamaño de los países es muy grande, pero como se trata del Sahel, hay un sur poblado, que es la zona más habitable, y es donde se concentra la mayor parte de la población y es donde se juega el control de estos países. Entonces ahí vos tenés, podés concentrar muchas armas, pero el truco de acá, y creo que por eso Wagner es, primero, que la tecnología que entrega es tecnología de ataque sin remordimiento, cobertura política diplomática, es decir, te permite hablar un bloque que no te deje aislado si vos cometés 50 masacres por día, que eso es importante para algunos países porque si no se vienen las sanciones, pero si vos perteneces a un grupo más numeroso cada vez al amparo de Rusia, entonces podés masacrar un poco más tranquilo porque, bueno, en última instancia tenés el coro cada vez más grande de autocracias. Y la última observación, si bien el territorio en el sur es más poblado, yo creo que también el truco está en controlar las rutas hacia el norte. Vos recién nombrabas lo de Libia, y el truco es que vos si controlas, por eso esto que nombrabas, lo de Libia, es súper importante. El Sahel es válido como ruta de paso hacia el norte. Entonces ahí es donde se juega también mucho de la necesidad rusa y de los países de tener ese control. Y los aviones estos que vos nombras, de pronto en contrainsurgencia son mucho más válidos y permiten hacer un control sobre determinadas zonas que son más críticas que otras. Después el resto de la inmensidad, que hagan lo que quieran, que se casen con cabras. esa inmensidad es lo que ha hecho que ha sido hecho tan popular a los drones turcos. Tú tienes el Bayraktar TV2. Tiene una autonomía de cerca de 24 horas. Tiene el motor de un ultraligero, que de hecho en su momento los turcos se encontraron con las sanciones por su intervención en Siria, y es un aparato lento, pero que puede estar cerca de 24 horas, entonces puede recorrer inmensidades del ¿Mm? desierto, y el armamento es muy, muy pequeño. Lo que pasa es que para destruir a una moto, o sea, a 4 insurgentes al lado de una moto o un todoterreno es válido y suficiente. Aún así, estamos viendo que ya los países del Sahel también ya están pidiendo, y esto lo hemos visto el otro día en Burkina Faso, eh, y ahora estamos viendo también en chat que ya están comprando la siguiente, perdón, dije Burkina Faso, Níger, la siguiente generación de drones de mayor alcance. Y me parece que dentro de lo que cabe es una compra más sensata por una cuestión de economía, porque tener un dron con turbohélice va a ser siempre
más sencillo de operar, más barato de operar y es más factible, no, más útil para esa guerra nómada en las mitades norte del Chad, de Níger y de Mali. Por eso y apoyando lo que vos decís, en Niamey había una base de Estados Unidos, pero de drones. Drones, sí. Que decir, ahí está la cuestión en Agadez, es decir, que el gran problema para Estados Unidos de marcharse de Níger es que ahí habían dos cosas fundamentales. Esto lo tenemos documentado, fue de las primeras cosas que escribí en Ocean Sahel cuando lo lanzamos. Uno, es que estaba la base de drones. Por eso los drones en estos países tiene sentido, porque si tú lo que vas a hacer es patrullar horas y horas de desierto, un reactor que va rápido y vuelve rápido, la autonomía, sí, muy bien, se desplaza rápido, pero la autonomía no te permite estar horas y horas de patrulla. Segundo, los enemigos, si hay que eliminar algo, un objetivo, suelen ser todoterreno. Lo más grande, un camión, un todoterreno, pero no es ni un blindado, no es un fortín, no es un búnker. Y la otra cosa importante que tenía Estados Unidos en Níger era la base de las empresas contratistas. Que esto es una cosa curiosa. Hay un montón de empresas privadas que uno mira, están registradas en Virginia Occidental. Bueno, tú te quedas pensando, es una empresa legítima, es una tapa de la CIA. La cuestión es que hay toda una serie de empresas que se dedican al transporte. Tienen aviones de transporte, normalmente en colores muy discretos, muy blanquitos, con una rayita azul. Tiene un nombre también muy ambiguo y muy discreto. Y luego, si uno se mira en flyradar24.com, ves que están todo el día volando. Salen de Níger y llevan funcionarios a los países de la región. Entonces, Níger era el país que servía de plataforma a los drones estadounidenses y que servía de plataforma de base para toda esa flota de aviones y de helicópteros que usaban diplomáticos, cooperantes, militares, contratistas, espías. Y que claro, en Níger lo que han planteado es que dice, oye, esto es una anomalía, hay una base ahí de la que salen drones que a veces realizan operaciones que a nosotros no nos consultan. Aquí Estados Unidos ha estado moviendo por esta zona y a nosotros no nos repercute. Vamos a ver cómo termina este culebrón, porque evidentemente Estados Unidos ha dicho, oye, pero oiga, yo he pagado, hemos llegado a un acuerdo económico, había formación, había donación de materiales, y luego pasan cosas curiosísimas, que en medio de esta retórica, en enero pasado, y esto fue una de las cosas que recogí en Ocean Sahel, y yo ya fue cuando digo, mira, yo ya a veces no entiendo el Sahel. Llega a Estados Unidos haciendo una donación de material Burkina Faso, al país del que hemos hablado, empezando con la masacre, y decía un alto cargo del Ministerio de Defensa, si nosotros queremos mantener una buena relación con todo el mundo. Claro, estaban recibiendo una donación de material que iban a destinar aquel día. Pero da la sensación de que luego ve y uno repasa, y eso es otro de los problemas, y es que si uno combina las compras de los países del Sahel, las donaciones, que a veces son interesadas porque los países donan los materiales que ellos producen. España dona vehículos fabricados en España. Luego están los países de Emiratos y Qatar, que están compitiendo entre ellos y donan vehículos fabricados en Emiratos y Qatar. Y uno se encuentra con que las Fuerzas Armadas de estos países tienen una panoplia de vehículos, sistemas, que yo digo, esto es una pesadilla logística. Porque si cada país, si llega el embajador y te dice, oye, mira, yo te dono para la lucha antiterrorista 6 camiones fabricados en Alemania, Mercedes-Benz, muy bien. Y luego llega el embajador español y dice, yo dono unos vehículos fabricados por Eurobes en Galicia, y muy bien, y Estados Unidos llega y dona, y luego llegan los rusos. Pues aquí lo que estamos viendo es que hay una parte, y por eso decía yo de los aviones de combate, los L-39, que hay una parte como de prestigio y hay una parte de acción diplomática que no siempre va en beneficio de la operatividad y de la racionalidad, decir, oye, estas son las mejores herramientas para obtener un resultado, sino que esto forma parte de la palanca diplomática que están ejerciendo los países. Sí, y además agreguemos otra cosa, también es un elemento de control y de amenaza para los propios países. Ahí yo estaba mirando lo que en Burkina Faso los 200 soldados de Wagner están en Modibo Keita, al lado del aeropuerto, en la capital. En Mali están al lado del aeropuerto, en la capital, en Bamako. Es decir, al mismo tiempo que se te instalan Wagner, también se convierte en un factor de poder, porque tiene acceso a los resortes políticos, pero también a las riquezas. Y también ahí voy a introducir otro elemento más. Estas rutas de tráfico mueven cantidades millonarias de dinero, no solamente en mercancías civiles, sino también en droga,
o sea, el 30% de la droga que llega a Europa recorre el Sahel, y ahí se cobran peajes. Y si no lo cobra el ISIS, si no lo cobra Al Qaeda, lo va a cobrar el militar que está a cargo, porque inclusive ya no tiene el control de Occidente, o sea, tienen canilla libre para hacer fortunas con esos peajes. Y sin contar además el enorme negocio que tampoco mucha gente le está prestando atención, que es el cobro de las redes de migrantes. Entonces, todos esos negocios, Rusia dice, yo estoy acá, tengo cierto control, tengo cierta injerencia en la política, y a cambio estoy permitiendo no solamente masacres, sino que sea una corruptela generalizada que está permitida porque como el uso de la fuerza es libre, entonces la extorsión está plenamente habilitada. Lo que queda es controlar el terreno, pero de eso se encargan Wagner y las tropas de estos países a fuerza de tiros y matanzas. Eso me parece que... Y tenemos esa energética, porque tenemos a Rusia y sus famosos gasoductos. Ahora se introduce, vamos, Libia, el Sahel, porque había un proyecto de llevar desde Nigeria a Níger, Exacto. Libia. Vamos a ver si son capaces de establecer las condiciones de seguridad que de momento estamos, me remito al comienzo de la conversación, no están proporcionando resultados, pero en la lógica era decir, si nosotros desembarcamos allí y proporcionamos seguridad en Libia y en Níger y controlamos la situación, tendríamos un gasoducto que saldría de, es decir, unas construcciones que saldrían de Nigeria y nosotros estaríamos estaríamos permitiendo las condiciones necesarias para que esto funcione. Y luego la otra cuestión es esa pinza energética y la pinza de cómo se ha convertido la inmigración en un arma. Año 2015, tenemos gran ofensiva rusa en Siria, una huida masiva de población que en Turquía le abren las puertas para que se vayan de allí y que atraviesen el país y que se vayan a Europa, que se convierte en una gran caravana que empieza a atravesar los Balcanes y se dirige a Alemania. Y a partir de ahí, pues tenemos en Suecia, es el país que se convierte en el mayor receptor por millón de habitantes de refugiados, y tenemos toda una serie de problemas de convivencia y de integración que han llegado hasta la fecha y que han proliferado una serie de partidos que siempre tienen más o menos el mismo retrato robot. Partidos de ultraderecha, populistas, euroscépticos, amigos de Putin y contrarios a la inmigración. Entonces, tener el grifo, otro del flujo de inmigración, puede ser una cosa muy, muy interesante para Putin. Porque además recordemos cuando llegó Salvini al poder en Italia, que llegó precisamente después de otra gran oleada que abandonó Libia, y cuando tuvimos la pandemia, bueno, convoy de camiones militares rusos atravesando Italia con una bandera, o sea, la bandera rusa, que yo no sé cómo contribuyeron una caravana de camiones rusos a mitigar la pandemia, pero fue una imagen muy poderosa que cuando el presidente Biden asumió el cargo, juró el cargo en enero de 2021, me acuerdo que uno de los países a los que primero llamó fue Italia, y fue la sensación de decir, mira, alguien en la Casa Blanca ha dicho, cuidado con Italia, que es una de las 4 grandes economías de la Unión Europea y que están simpatizando con Rusia excesivamente. Cosa que a veces yo, y esto ya no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, a veces tengo la sensación de que como cuando se te da por supuesto tu amistad, no vale nada. Entonces a veces hay que jugar un poco a que te enfadas para que te hagan un poco de... para que te valoren más y para que te... Sí. para que te den un poco más de aprecio. Te completo el mapa y recordar que Argelia está cerca de Rusia, con lo cual la ruta termina de cerrarse y ahí no necesitan a Wagner porque el régimen argelino está muy cerca de Rusia, con lo cual tienen no solamente la ruta de los recursos, sino también las rutas migratorias y, como decís, son el grifo que puede hacer llegar o los migrantes o el petróleo, porque ahora el petróleo tiene que dar una vuelta por el Golfo de Guinea, y que subo un elemento más a lo que vos decías. Digo, te tiré el centro con la migración. Es que, mira, hay una cosa que yo lo compartí esta semana en Twitter y a veces no se puede estar en todo, pero es que lo que me sorprendió fue primero que la enorme subida de ingresos de Argelia por los ingresos extras del gas, porque se ha convertido en un país en el que Europa se cierra el grifo ruso y eso les ha multiplicado los ingresos y lo han invertido en defensa. Y estamos hablando de en el último año, una subida del presupuesto de Argelia 60, 70, pues, es una cantidad, una locura, porque los países normalmente de un año a otro pues, suben. Cuando se ponen los presidentes o los jefes de gobierno, se ponen duros, vamos a subir el presupuesto de defensa.
dice, oye, una fuerte, dura subida del 20-30%, pero cuando un país está subiendo al 70 y pico por ciento, y además hay unas declaraciones que hace poco el jefe del Estado Mayor pasó por una academia militar y dijo, vivimos la ruptura del orden internacional que conocíamos, la posibilidad de un conflicto convencional de alta intensidad es cada vez mayor, tenemos que estar preparándonos para la guerra convencional porque ya lo vivimos en el mundo. Y claro, uno mira el mapa y tiene al lado Marruecos. Esto ya no es el Sahel, pero que es la novedad de la última semana. Argelinos invirtiendo duramente en defensa, duramente mucho, diciendo que se tienen que preparar su país para cualquier cosa. Y eso ya sí que nos salpica a nosotros los españoles que tenemos ahí enfrente. Sí, Aparte de que somos un país dependiente, perdón, éramos hasta hace poco un país dependiente, gran cliente del gas argelino y es otro escenario que se nos puede complicar. sí, y con Marruecos, porque también es, además, en la ruta migratoria es la ruta alternativa que es por las Canarias. Y voy a sumar otro dato que le interesa a Rusia. Por eso decía, te tiré el centro para que hable de migración, para meter este bocadillo. Además, recordemos que parte de la migración que estaba llegando por Finlandia, a Polonia, hacia digamos, en toda la zona del norte de la frontera con la OTAN, venía de África. Y hay que también decir que los que no son migrantes son susceptibles de quedar enrolados en el ejército ruso y es una beta importantísima para suplir de carne de cañón a Putin la zona del Sahel. Y hay que, a ver, el ingreso per cápita de la mayor parte de estos países está en menos de $3 diarios. Estamos hablando de un país donde vos le ofreces $1.900 para ir a combatir al frente ucraniano, y la realidad es que no hay mucho para elegir. Entre $3 diarios y 1.900 mensuales, y sí, las posibilidades son que te mate un ucraniano o que te mate uno del ISIS, uno del gobierno o uno del Al-Qaeda. Entonces, también hay una jugada interesante que están haciendo ahí, y tiene un dato más, cuestión migratoria. Eh, es la zona de mayor índice de natalidad del mundo. Estaba mirando que en Mali hay 7 hijos por mujer. Eso es un dato que no es menor. Si estamos hablando de migraciones, de mano de obra, de conflictos. Y tiro el último dato, según la ACNUR. Desplazados. Es una zona de desplazados y refugiados. Chad, 904.000 refugiados, Níger, 302.000, Mauritania, 108.000, Burkina Faso, 2 millones. Son números inmensos en este conflicto que estamos hablando. Entonces tenemos muchos elementos y que sin embargo la gente no conoce. Es raro, pero la gente no conoce esta lógica y estos números. Pues yo voy a empezar por el último. Hemos siempre estado aquí en España muy pendientes de lo que llamamos el efecto atracción. Es que estamos tomando decisiones, estamos tomando medidas, estamos creando un estado de bienestar que está atrayendo a la gente. Y yo siempre he dicho, no, si lo que hay que es mirar lo que está sucediendo en esas regiones y en esas zonas, porque lo que estamos viviendo es un auténtico efecto expulsión. Y aquí lo que hay que ver es la visión de conjunto, las tendencias demográficas de un continente que encima estamos hablando de inestabilidad, violencia, en un ciclo que ya sería complicado ver si realmente la violencia, pues es que la violencia genera pobreza, y la pobreza lleva a la gente a encontrar, a sentir simpatía por los grupos insurgentes. La cuestión es que los modos de vida tradicionales están siendo, en esos nortes poco densos que tú mencionabas, de grupos nómadas, la vida tradicional de pastoreo está siendo amenazado por el cambio climático. Hay muchísima más presión en las zonas centrales donde está el río Níger, un proceso de proletarización y lumpenización de los vínculos tradicionales que se rompen, la gente, las redes de ayuda, y la gente ya pasa a ser una masa anónima en las ciudades, y ahí es donde el Islam proporciona un vínculo, un sentimiento de comunidad, y eso es el caldo de cultivo perfecto para los radicales, y eso lo veíamos muy clarísimo en Mauritania, en una sociedad donde era muy claro el vínculo tradicional y donde tú, por ser miembro de una tribu, de un clan, pues más o menos sabías que un plato de comida siempre alguien, un primo lejano, te podía proporcionar. Pero cuando te vas a trabajar a la ciudad, de lo que sea, a escapar, y ya no hay nadie que te ayude, pues al final terminas en la mezquita, terminas en el grupo radical.
Entonces tenemos todo ese proceso de países profundamente pobres, inestables y con un efecto de expulsión. Y lo que has mencionado de población desplazada y refugiada es, me acuerdo cuando estuvimos hablando de Chad, de por qué Chad, que era como el gendarme de la región, el país con el que Francia contaba con sus fuerzas armadas para intervenir, como en el caso de la Operación Serval, no hizo nada en Níger, pues porque ahora mismo con la guerra de Sudán, con los problemas de rebeldes, tenía demasiados desplazados y demasiados refugiados internos, internamente, como para poder ejercer ese papel tradicional de gendarme de la región. Y encima, por supuesto, la población desplazada de Burkina Faso, es decir, que encima para colmo, países que están ya mal, están convirtiéndose en receptores de personas que vienen de situaciones aún mucho peor. Claro, el resultado final de esto es un efecto expulsión. Y entonces lo que vamos viendo es cuando Libia se fractura, por ahí escapan a Italia, Italia refuerza, establece alianzas, Marruecos, se van a Marruecos, Marruecos abre y cierra el flujo según le interesa para utilizarlo como herramienta contra España, y el siguiente paso es Canarias. Es decir, que en función del país que redobla, que refuerza y que protege su frontera, la presión de la inmigración va a buscar los puntos débiles. Entonces esto es una dinámica, es decir, no podemos dar nada por supuesto, no podemos decir este es el país clave de la inmigración, sino que vamos a ir viendo en cada momento qué está pasando en la situación, qué país pone más gendarmes, más policías, recibe más dinero y frena la inmigración y por dónde se van. Y claro, que Rusia sea aliado de todos ellos uno detrás de otro, le va a poder permitir entonces abrir y cerrar ese grifo cuando quiera. Concuerdo totalmente. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo.